¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Herberín. Pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un pan dulce o algo más fuerte si el chisme lo amerita. Porque hoy vamos a meternos en la vida de uno de los galanes más famosos, más reservados y más comentados de la televisión mexicana, Fernando Colunga. Y sí, amigos, aquí hay que decirlo desde el principio. Colunga no es cualquier actor de telenovela. Durante años fue vendido como el galán perfecto, el hombre educado, elegante, disciplinado, de sonrisa impecable y mirada intensa. Ese protagonista que parecía hecho en laboratorio para que las señoras suspiraran frente a la pantalla y para que Televisa lo pusiera una y otra vez como el príncipe de sus melodramas. Pero justamente ahí empieza lo interesante, amigos. Porque mientras en pantalla lo vimos enamorando a las protagonistas, defendiendo honores, sufriendo traiciones y jurando amor eterno, fuera de cámaras, Fernando Colunga construyó una vida personal cerradísima, casi blindada. Me llamo María Mercedes. Lagartija te llama tu brother Memo. Pues segurito que lo aprendí. Y cuando alguien se esconde tanto del ojo público, pues ya saben cómo es la gente. Empieza a preguntar, a sospechar, a inventar, a unir puntos y a llenar los silencios con rumores. Hoy vamos a hablar de sus inicios, de cómo pasó de una vida bastante normal a convertirse en uno de los rostros más cotizados de la televisión, de sus grandes éxitos, de sus parejas de novela, de sus desapariciones misteriosas, de su carácter reservado y, claro, de todos esos rumores jugosos que durante décadas han rodeado su vida íntima. Porque Fernando Colunga ha sido protagonista de grandes historias en pantalla, pero fuera de ella, también se ha convertido en un personaje lleno de preguntas. ¿Por qué cuidó tanto su vida privada? ¿Por qué casi nunca se le conocieron romances claros? ¿Fue simplemente un hombre discreto o alguien que entendió que el misterio también vende? Esa es la parte que vamos a desmenuzar. Así que agárrense, porque esta historia viene con galanura, secretos, fama, silencios incómodos, teorías de pasillo y mucho chisme de esos que la televisión nunca cuenta completo. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Y amigos, para entender cómo Fernando Colunga terminó convertido en uno de los galanes más famosos de Televisa, hay que empezar diciendo que su historia no arrancó precisamente como cuento de príncipe de telenovela. Fernando Colunga Olivares nació en la Ciudad de México y fue hijo único de doña Margarita Olivares, dedicada al hogar, y de don Fernando Colunga, un ingeniero civil bastante reconocido. Y ya saben lo que pasa muchas veces con los hijos únicos, toda la expectativa cae encima de uno solo. Se dice que Fernando creció con esa presión de ser el niño correcto, el que no falla, el que saca buenas calificaciones, el que se porta bien, y el que no le da dolores de cabeza a la familia. Nada de andar haciendo relajo ni soñando con escenarios. Pero dame tiempo, por favor. Necesito tiempo para arreglar mi vida. La ruta parecía clara: estudiar algo serio, tener una profesión respetable y seguir el ejemplo del padre. Por eso entró a la UNAM a estudiar ingeniería civil. Pero la vida, como siempre, le tenía preparado otro volantazo. Porque Fernando también traía una pasión bastante menos tranquila: las motocicletas, el motocross y todo ese mundo de velocidad, riesgo y adrenalina. Gracias a su papá se metió en ese ambiente desde joven y eso terminó abriéndole una puerta que nadie esperaba. Un día, un amigo lo invitó a conocer los Estudios América y estando ahí, de curioso, de metiche y con la oreja bien puesta, escuchó que necesitaban a alguien que supiera manejar motocicletas para escenas de riesgo. Fernando levantó la mano, hizo la prueba y ahí empezó su entrada al espectáculo, pero no como galán, ni como protagonista, ni como niño bonito de Televisa. Entró como doble de acción. Pero podemos adelantar que Fernando Colunga es uno de los poquísimos actores que no necesita usar dobles. Así como lo oyen. Antes de andar enamorando protagonistas en horario estelar, Colunga se jugaba el pellejo haciendo escenas peligrosas. Fue doble de Rosa Gloria Chagoyán en Lola la Trailera y también de Eduardo Yáñez en una escena riesgosa de la telenovela Dulce Desafío. O sea, su primer contacto con la televisión no fue con vestuario elegante ni close-up romántico, sino con golpes, motos, caídas y peligro calculado. Y fue precisamente gracias a ese trabajo que el productor Eugenio Cobo,
una figura poderosa dentro de Televisa y director del CEA, lo invitó a estudiar actuación. Ahí Fernando tomó una decisión fuerte. Dejó la carrera universitaria, dejó su negocio de reparación de motos y hasta dejó a la novia que tenía en ese momento para meterse de lleno al mundo de la actuación. Y aquí, amigos, empieza el primer gran chisme de su carrera, porque alrededor de esa relación profesional con Eugenio Cobo, las malas lenguas hicieron fiesta durante años. En los pasillos de Televisa se decía que Cobo no solo lo había visto como alumno prometedor, sino como un protegido, digamos, muy especial. Algunos llegaron a insinuar que fue su gran padrino dentro de la empresa, el hombre que movió hilos, abrió puertas y empujó su carrera cuando Fernando todavía estaba buscando su lugar. Y claro, como Colunga siempre fue tan reservado con su vida privada, ese silencio alimentó todavía más el rumor. Programa, de proyecto, de contenido, nos podemos volver a sentar enfrente de la televisión. Porque cuando un actor joven, atractivo y disciplinado empieza a recibir oportunidades bajo la protección de una figura influyente, el medio no perdona. Empiezan los comentarios, las sonrisitas de pasillo, las teorías de camerino y las versiones que nadie prueba, pero todos repiten. Lo cierto es que, con padrino o sin padrino, Fernando Colunga entendió rápido cómo funcionaba la maquinaria de Televisa. No bastaba con tener cara de galán. Había que disciplinarse, obedecer, cuidar la imagen y no dar explicaciones de más. Y eso lo hizo muy bien. Desde el principio construyó una figura limpia, seria, casi blindada. Pero precisamente esa imagen tan controlada fue la que después convertiría su vida personal en terreno fértil para todos los rumores. Y amigos, al salir del CEA, no crean que Fernando Colunga salió con alfombra roja, contrato de protagonista, camerino con su nombre y productores peleándose por él como si ya fuera la gran promesa de Televisa. Nada de eso. Al principio, varios lo batearon sin piedad. Hubo quienes le dijeron en su cara que no tenía talento, que no tenía presencia suficiente, que estaba muy verde, que quizá eso de ser actor no era para él. Pues que no me gusta perder el tiempo, Omar. Esa es la verdad. A mí me gusta trabajar, me gusta respetar, me gusta que... Y miren qué curioso, porque después, el mismo hombre, que muchos no veían ni para papel secundario, terminó convertido en uno de los galanes más rentables de la televisión mexicana. Pero antes de eso, tuvo que tragarse orgullo, hacer fila y aceptar lo que hubiera. Porque como pasa muchas veces en Televisa, el camino no siempre empieza con glamour. No todos entran directo al protagónico, ni salen del CEA convertidos en estrella. Algunos tienen que pasar por lo incómodo, por lo ridículo, y por esas oportunidades que parecen humillación disfrazada de experiencia. Y ahí fue donde apareció Juan Osorio, quien le dio trabajo en lo que se pudiera. Y sí, amigos, antes de convertirse en el galán impecable de Horario Estelar, Fernando Colunga llegó a ponerse botargas de Hombre Lobo y de Drácula. Así como lo oyen, mientras años después lo venderían como el príncipe perfecto de las telenovelas, con traje elegante, mirada intensa y beso de final feliz. Sus primeros pasos fueron bastante menos finos. Encerrado en botargas, sudando bajo el traje, aguantando calor, incomodidad y quizá hasta burlas, tratando de que alguien notara que debajo de ese disfraz había un actor con hambre de oportunidad. A mí me proponen cualquier cosa de ese tipo, pues ahí me doy la vuelta y me voy. Ahora cambió. Y ahí me vuelvo difícil de accesar. Y sin querer quedar bien amigos, Colunga no llegó arriba de golpe. Tuvo que pasar por esa etapa donde uno no puede ponerse exquisito, donde si hay que salir de monstruo, sales de monstruo. Si hay que aguantar calor, aguantas. Si hay que hacer el ridículo, lo haces. Porque en ese medio, amigos, muchas veces primero te prueban el aguante antes de darte una escena de verdad. Poco a poco fue colándose en producciones, empezó a aparecer, a tomar experiencia, a entender cómo se movía la maquinaria de Televisa. Y entonces llegó María Mercedes, una telenovela que ya traía una fuerza enorme, porque tenía al frente a Thalía, que en ese momento era un fenómeno brutal. No era cualquier protagonista. Thalía estaba en plena explosión, venía cargando una popularidad enorme y todo lo que tocaba se volvía conversación. Luego vino el gran golpe de suerte con María la del Barrio, en 1995, otra vez junto a Thalía. Y ahí, claro, muchos empezaron a decir que Fernando simplemente se había colgado de la fama gigantesca de ella, que su éxito no era tanto por él, sino por estar sentado en el tren de Thalía, un tren que ya venía a toda velocidad, lleno de rating, fans, prensa y melodrama popular.
Y siendo honestos, algo de razón tenían quienes pensaban eso. Aparecer junto a Thalía en aquel momento era como subirse a un elevador que ya iba directo al penthouse. Pero también hay que decirlo, una cosa es que te den la oportunidad, y otra muy distinta es sostenerla sin quedar aplastado por la estrella principal. Colunga pudo haberse quedado como el galán que acompañó a Thalía, uno más en la larga lista de actores chequeros ser una telenovela exitosa, y luego desaparecieron. Fue muy difícil el inicio, porque pasaron 2 años y no conseguía yo ninguna telenovela, lo único que consiguieran. Pero no fue así. Después llegó Esmeralda, y ahí sí Fernando dijo, ahora vamos a ver de qué estoy hecho, porque ya no voy a tener a Thalía al lado cargando el fenómeno. Y para sorpresa de muchos, la telenovela no solo funcionó, explotó. Esmeralda se convirtió en un fenómeno internacional, de esos que hoy suenan casi imposibles. La historia era melodrama puro, con sufrimiento, lágrimas, secretos, ceguera, amor imposible y todos esos ingredientes que la televisión mexicana sabía cocinar como nadie. Pero además estaba él, convertido en esa imagen de galán mexicano serio, masculino, noble y sufridor, que parecía diseñado para cruzar fronteras. Su rostro empezó a aparecer en países donde ni siquiera hablaban español. Su personaje se volvió referencia. Las señoras lo adoraban, las revistas lo buscaban, y la televisión extranjera comenzó a ver en Colunga no solo a un actor, sino a una especie de símbolo del galán latino de exportación. Se ha contado incluso que en Eslovenia, en medio de un ambiente de conflicto, el final de Esmeralda fue visto como un evento tan esperado que la gente se paralizó para verlo. Y miren, uno puede decir que suena exagerado, pero eso muestra el tamaño del fenómeno. Una telenovela mexicana metiéndose en la vida cotidiana de países lejanísimos, al grado de convertirse en tema de conversación pública. Y en Serbia ocurrió otro dato que parece chiste, pero que pinta perfecto el alcance del asunto. Una banda de heavy metal llegó a inspirarse en su imagen de macho mexicano para llamarse Experiencia Fernando Colunga. Así, sin más. O sea, el hombre ya no era solamente actor de telenovela, se había convertido en ícono pop de chiripa, en símbolo internacional, en una figura tan peculiar que hasta músicos de otro género lo usaban como referencia. Pero mientras su fama subía como espuma, también empezaron a circular historias sobre su carácter. Porque una cosa es la imagen del galán correcto, educado, misterioso y casi perfecto que se vendía al público, y otra muy distinta, lo que se decía detrás de cámaras. Algunos compañeros y gente del medio empezaron a describirlo como difícil, controlador, muy exigente, bastante divo, y para decirlo sin tanto adorno, subidito. Decían que cuando las cosas no salían como él quería, se ponía pesado, que cuidaba demasiado su imagen, que no le gustaba improvisar, que podía ser amable, sí, pero también muy frío cuando alguien no estaba a su nivel o cuando algo le parecía mal hecho. Como te digo, un respeto y una observación. Yo observaba mucho, les preguntaba mucho a todas estas figuras de las que hablábamos. Y ahí empieza la doble cara del mito Colunga. Por un lado, el actor disciplinado, puntual, profesional y cuidadoso hasta el extremo. Por el otro, el hombre al que algunos veían como soberbio, hermético y demasiado convencido de que su manera era la correcta. Porque Fernando no construyó su fama solamente con cara bonita, también la construyó con control. Control de su imagen, control de sus declaraciones, control de sus apariciones, control de sus romances públicos y hasta control del misterio que lo rodeaba. Y eso, amigos, le funcionó durante años, pero también hizo que muchos lo vieran como alguien distante, inaccesible y más calculador de lo que parecía. Y miren, amigos, para muchos resulta increíble cómo fue que aquel muchacho que empezó sudando dentro de una botarga terminó convirtiéndose en el rey de las telenovelas. Pero también, desde ahí, empezó a formarse la leyenda del Fernando Colunga difícil. El galán que todos querían ver en pantalla, pero que detrás de cámaras no siempre parecía tan fácil de tratar. Porque eso es parte de la palabra también profesional, ¿no? El tú cuidarte, es una forma de cuidar al público. Uno de los episodios más sonados ocurrió en Estados Unidos durante la obra Las manos quietas. Según chismecillos que circularon en la prensa, Colunga habría tenido una actitud bastante prepotente, quejándose de la escenografía, del teatro, de las luces y hasta de cómo lo hacían lucir físicamente. Se decía que no le gustaba nada, que todo le parecía poco para su nivel y que el ambiente se volvió tan incómodo que el productor Gabriel Varela terminó sacándolo de la obra. Y ahí se empezó a reforzar esa otra imagen de Fernando. No solo el galán disciplinado, sino también el actor hermético, exigente,
mamuco y poco tolerante cuando sentía que algo no estaba a su altura. Porque Colunga siempre ha cuidado muchísimo su imagen, quizá demasiado. No le gusta exponerse, no le gusta explicar de más, no convive mucho con la prensa, y eso, en un medio hambriento de declaraciones, se paga caro. Pero amigos, su mala relación con muchos reporteros también le pasó factura. Como no daba entrevistas jugosas, como no soltaba chismes y como parecía mirar a la prensa con distancia, algunos medios empezaron a devolverle el golpe con rumores pesados. Se llegó a decir de todo, que si le gustaba mucho el chupe, que si le metía a todo, que si escondía demasiadas cosas. Rumores que él no alimentaba, pero tampoco salía a desmontar con grandes explicaciones, porque su estrategia siempre fue la misma: silencio, trabajo y distancia. Y ese silencio, amigos, fue su escudo, pero también su condena. Ha sido el deporte y el trabajo. Sí, yo no sé por qué siempre quieren buscarme. Y no es aburrido a veces, o sea, no. Porque Fernando Colunga se volvió rey de las telenovelas no solo por sus personajes, sino por el misterio que construyó alrededor de sí mismo. El problema es que cuando un famoso no deja entrar a nadie a su vida, el público y la prensa empiezan a inventar las habitaciones que no pueden ver. Y amigos, si hay algo que Televisa supo hacer con Fernando Colunga, fue venderlo como el galán perfecto, serio, educado, varonil, misterioso, discreto y eternamente disponible para que el público suspirara por él desde la sala de su casa. Porque Colunga no era el típico protagonista escandaloso que andaba dando entrevistas borracho, saliendo de antros o peleándose con medio mundo frente a las cámaras. No. A él lo fabricaron como un galán de vitrina, limpio, elegante, trabajador, callado, casi inalcanzable. Un hombre que en pantalla parecía amar con intensidad, pero fuera de allí nunca terminaba de dejar claro a quién amaba realmente. Y ahí, amigos, empezó el jueguito. Porque cada vez que Fernando hacía una telenovela, automáticamente surgía el mismo cuento. Que si andaba con la protagonista, que si se habían enamorado en los foros, que si los besos se veían demasiado reales, que si las miradas no eran de actuación, que si el romance se había salido del libreto, que si Araceli Arámbula, que si Gaby Spanik, que si Adela Noriega, que si tal actriz, que si la otra, que si la compañera de escena, que si la dama joven del momento. La lista se volvió larguísima. ¿Qué clase de perversión? Chisme, tener un romance. Pero si yo tengo un montón de chisme. Porque Televisa sabía perfectamente que el público no solo quería ver amor en pantalla, quería creer que ese amor también existía detrás de cámaras. Pero aquí hay que decirlo con colmillo. Muchas de esas historias olían más a estrategia de promoción que a romance verdadero. Porque en la televisión mexicana, el amor de pantalla también se vende afuera de pantalla. Si el público cree que los protagonistas se desean, se buscan o se esconden algo, entonces se engancha más. Ve más capítulos, compra revistas, comenta con la vecina y se traga la novela con más ganas. Y Televisa, amigos, era experta en eso. Vender química, vender misterio, vender parejitas y vender fantasías románticas, aunque detrás del foro no hubiera absolutamente nada. Uno de los casos más comentados fue el de Araceli Arámbula. Se dijo que entre ella y Colunga había algo, que la química era fuerte, que se llevaba muy bien, que tal vez había más que trabajo. Pero esa historia, según las malas lenguas, se tambaleó cuando apareció Luis Miguel en el panorama. Porque se cuenta que, estando en un antro en Acapulco, Araceli habría dejado a Colunga sentado en la mesa para irse con el sol. Y pues ahí, amigos, se acabó el melodrama televisivo y empezó la vida real. Luis Miguel invita a cenar a Araceli al Baikal. Porque una cosa era Fernando Colunga, el galán perfecto de Televisa, y otra muy distinta era Luis Miguel, el cantante más codiciado de México, el hombre que en aquellos años podía entrar a un lugar y hacer que medio mundo volteara. Y ahí queda la duda sabrosa. ¿Realmente hubo algo serio entre Araceli y Colunga? ¿O solo fue otro romance inflado para vender la novela? Porque si de verdad había algo,
Aquella escena en Acapulco debió dolerle al ego de cualquiera. Y si no había nada, entonces el chisme sirvió para demostrar una vez más cómo la farándula convierte cualquier salida, cualquier mesa compartida y cualquier mirada en una historia de amor. También se habló mucho de Gaby Spanik. Con ella, el público veía intensidad, escenas cargadas y una química que muchos querían leer como algo más. Pero de nuevo, todo quedó en rumores, en comentarios de revista, en esa zona nebulosa donde nadie confirma, nadie niega con demasiada fuerza y el misterio sigue vendiendo. Fernando Colunga, o digo ese nombre, se me remonta en la cabeza tantos recuerdos que... Con Adela Noriega pasó algo parecido. Ella, tan reservada como él, tan misteriosa y tan desaparecida del radar público, formaba con Colunga una pareja perfecta para alimentar teorías. Dos figuras herméticas, dos artistas que no daban demasiadas explicaciones, dos famosos que parecían cuidar su vida privada como si fuera secreto de Estado. Y claro, cuando juntas a dos personas así, el público inventa lo que no puede ver. Pero el caso que volvió a poner el nombre de Fernando en boca de todos fue el de Blanca Soto. Desde hace tiempo se habla de una supuesta relación entre ellos. Una relación discreta, escondida, sin fotos escandalosas, sin portadas románticas, sin paseos públicos para presumirse. Y como Colunga es Colunga, el misterio creció todavía más, porque con él nunca se sabe si el silencio significa prudencia, estrategia o simplemente que no quiere darle gusto a nadie. El tema explotó cuando empezó a mencionarse la posibilidad de una paternidad. Ahí el chisme ya no era solamente andan juntos o se quieren en secreto. No, amigos. Ahí ya se hablaba de un bebé, de una familia, de una vida privada que Colunga habría mantenido bajo 7 candados. Juan Osorio, que es mi amigo, puede decir lo que él quiera. Juan Osorio incluso hizo declaraciones que muchos interpretaron como una especie de confirmación. Y claro, cuando alguien del medio, alguien que conoce los pasillos de Televisa y sabe cómo se mueven estas cosas, suelta una frase ambigua, la prensa se vuelve loca. Porque no dijo todo, pero dijo lo suficiente para que medio mundo empezara a sacar conclusiones. Pero Fernando, fiel a su estilo, no salió corriendo a dar detalles. No vendió exclusiva, no posó con bebé en brazos, no hizo video sentimental, no armó comunicado de revista. Cuando la prensa lo abordó, no confirmó de manera directa el nacimiento del supuesto bebé. Simplemente dejó claro que su vida privada es suya y que no tiene por qué estar entregando explicaciones a medio mundo. Y ahí está el sello Colunga. Mientras otros famosos viven de enseñar hasta lo que desayunan, él prefiere cerrar la puerta y dejar que todos se queden afuera con la duda. Amigos, el que va a volver a ser papá, Fernando Colunga, que ahora regresó a las novelas. Pero miren, la verdad es que esa misma actitud es la que mantiene vivo el chismecito de Comal. Porque cuando alguien tan famoso protege tanto su intimidad, el público empieza a preguntarse, ¿qué hay detrás de tanto silencio? ¿Es simplemente un hombre reservado? ¿O es alguien que entendió que el misterio también es una forma de poder? Con Blanca Soto pasa exactamente eso. Puede que haya amor real, puede que haya una relación discreta, puede que haya una vida familiar que ellos no quieren poner en venta. Pero también puede que el público haya armado una novela entera con pedazos de declaraciones, rumores y silencios. Y como Colunga no aclara, no desmiente con fuerza y no entrega detalles, la historia se queda viva. Porque en el caso de Fernando Colunga, amigos, el chisme no necesita demasiadas pruebas para caminar. Le basta con su silencio, con su fama de galán reservado y con esa costumbre suya de dejar que todos hablen mientras él sigue como si nada. Y esa es la parte más curiosa de su personaje público. Televisa lo vendió durante años como el hombre que todas querían tener, pero él siempre se encargó de que nadie supiera realmente quién lo tenía. Y claro, amigos, esa manera tan cerrada de manejar su intimidad ha sido gasolina para el otro gran tema que durante décadas lo ha perseguido.
Yo soy una gente que quisiera, bueno, pues estar siempre ahí para un hijo o una hija y no tenerlo y luego pues... Los rumores sobre sus preferencias sexuales. Aquí hay que decirlo bien. Fernando Colunga nunca ha hecho pública una orientación distinta a la imagen que él ha querido manejar. Y no hay pruebas serias que confirmen todo lo que se ha dicho. Pero el medio del espectáculo, ya saben, no necesita pruebas para cocinar un banquete de chisme. Durante años han circulado nombres de políticos, ejecutivos, actores y figuras influyentes supuestamente ligados a él. Se ha hablado de romances secretos, de padrinos poderosos, de contratos de exclusividad, de favores dentro de Televisa y de relaciones escondidas bajo la alfombra para no romper la imagen del galán intocable. Y el punto más interesante, su silencio, ese mismo que ha sido su defensa, pero también su condena mediática. Porque mientras otros famosos usan su vida íntima para vender portadas, él ha hecho lo contrario, cerrar la puerta, bajar la cortina y dejar que la gente se quede afuera inventando lo que no puede ver. Es que amigos, cuando parecía que el misterio de Fernando Colunga ya no podía dar más de sí, vino el escándalo más reciente con Nicola Porchela, su compañero en la telenovela Amanecer. Y aquí la cosa se puso sabrosa, porque no estamos hablando de un chisme viejo reciclado, sino de una bomba que explotó en plena etapa actual de Colunga, cuando el actor ya venía cargando décadas de rumores, silencios, preguntas incómodas y esa vida privada tan blindada que parece caja fuerte de banco. Sus mañas y sus cosas y uno no es nada fácil, entonces a lo mejor el afortunado sería yo si encontrara a alguien con el que... Resulta que se filtraron unos supuestos audios donde Nicola Porchela habría hablado de la vida privada de Colunga, de sus preferencias amorosas y también de su sueldo, que según esas versiones sería altísimo. Y claro amigos, el chisme prendió como pólvora porque traía todos los ingredientes para incendiar las redes. Un galán hermético, un compañero más joven, audios filtrados, Televisa tratando de apagar el fuego y un público hambriento de saber qué hay detrás del hombre que nunca cuenta nada. Y es que según lo veo yo, una cosa es que el público lleve años especulando sobre Fernando Colunga y otra muy distinta es que alguien que trabaja con él, alguien que comparte foro, llamados y pasillos, supuestamente suelte comentarios que abren todavía más la puerta al cuchicheo. Ahí la gente dijo, un momento, esto ya no viene de una revista vieja ni de una teoría de fans. Esto supuestamente viene de alguien que lo tiene cerca. Y por eso el asunto ardió rapidísimo. Nicola terminó siendo señalado como indiscreto, como imprudente y hasta como alguien que habló de más sin medir el tamaño del personaje del que estaba hablando. Porque Colunga no es cualquier actor. Es uno de esos nombres protegidos por el mito, por el silencio y por una carrera construida precisamente sobre no responder lo que todos quieren preguntarle. Que a partir del día de hoy es mi vocero personal. Porque no cada vez que lo que el señor dice todo el mundo lo replica. Hubo versiones de que el ambiente en el set se puso tenso. También se dijo que podrían sacarlo de la novela o reducir su participación, aunque oficialmente el tema se manejó con más cuidado. Ya saben cómo es esto, amigos. Cuando un escándalo pega dentro de una producción, nadie quiere admitir que hay guerra, pero de pronto cambian escenas, se enfrían convivencias, se cuidan declaraciones y todos empiezan a caminar como si hubiera vidrio roto en el piso. El hecho es que Nicola, ya sea por culpa, por presión o porque entendió que se le había ido la lengua, terminó acercándose a Fernando Colunga en el set. Según se ha contado, le ofreció disculpas y trató de aclarar que nunca tuvo mala intención. Incluso expresó admiración por la forma en que Colunga ha logrado mantener su vida privada fuera del alcance de la prensa durante tantos años. Y miren, ahí hay algo interesante, porque Nicola no salió a retarlo ni a sostener el pleito. Al contrario, pareció querer bajarle 2 rayitas al incendio. Tal vez se dio cuenta de que no es lo mismo hablar de cualquier famoso que hablar de Fernando Colunga, un hombre que ha sobrevivido más de 30 años precisamente porque sabe callar, esperar y no regalarle al escándalo la reacción que está buscando. No es por mí, porque a mí ya estoy acostumbrado a esto, es por el respeto que le tengo a Fernando. Colunga, por su parte, no hizo berrinche, no salió a desmentir punto por punto, no dio una entrevista llorando indignación, ni se puso a gritar que lo respetaran. En vez de eso, respondió con ironía,
como diciendo, si quieren hablar, hablen. Incluso bromeó con que Nicola podía ser su vocero personal. Y ahí, amigos, se vio otra vez el estilo Colunga en todo su esplendor. No aclarar demasiado, no abrir la puerta completa, no darle al chisme la satisfacción de verlo desesperado. Porque él sabe algo que muchos famosos no entienden. A veces contestar demasiado solo alimenta más al monstruo. Mientras más explicas, más preguntas aparecen. A veces pues la gente inventa miles de cosas, pero yo admiro a Fernando por cómo ha llevado su vida. Mientras más niegas, más sospechan. Mientras más te defiendes, más parece que algo te dolió. Por eso Fernando ha hecho del silencio una estrategia. No es casualidad, es una forma de control. Él no necesita decir sí ni no para mantener viva la conversación. Le basta con quedarse quieto, sonreír tantito, soltar una frase ambigua y dejar que los demás se despedacen tratando de descifrarlo. Y amigos, ahora sí que ahí está la duda. ¿Nicola soltó una verdad que no debía decir? ¿Repitió un rumor que lleva años dando vueltas? ¿O simplemente se dejó llevar por el chisme de pasillo? Vayan ustedes a saber. Pero lo cierto es que el escándalo volvió a poner sobre la mesa la misma pregunta que persigue a Colunga desde hace décadas. ¿Quién es realmente Fernando cuando se apagan las cámaras? Al final, Fernando Colunga ha construido su carrera sobre dos pilares muy poderosos: el galán de telenovela que todos creen conocer y el hombre privado del que nadie sabe realmente nada. Esa mezcla lo volvió irresistible para el público, pero también lo convirtió en blanco perfecto de rumores, teorías, chismes y posibles verdades ocultas que llevan más de 30 años siguiéndolo como sombra. El por qué nunca hablo de mis parejas. ¿Por qué? Porque, a ver, primero cuando tú, respetuosa, te dicen, un caballero no tiene memoria. Porque en el caso de Colunga, quizá el verdadero escándalo no es lo que se sabe. El verdadero escándalo es todo lo que nunca ha querido contar. Y mientras él siga sin abrir esa puerta, amigos, la gente va a seguir pegada a la cerradura, tratando de escuchar aunque sea un susurro. Y miren, amigos, aunque el propio Fernando Colunga ha confesado que por su carácter fuerte muchas veces prefiere estar solo, algo sí hay que reconocerle. El hombre no se quedó esperando a que Televisa le resolviera la vejez. Supo capitalizar su fama, su dinero y su nombre cuando todavía estaba en la cima. En 2016 dejó Televisa y se fue a radicar a Miami, donde empezó a moverse con bastante fuerza en el negocio de bienes raíces. Allá, según se ha contado, compra y vende propiedades millonarias. Se mueve entre mansiones, inversiones y zonas exclusivas, lejos del ruido de los foros mexicanos y de la prensa que durante años lo persiguió con las mismas preguntas de siempre. Vive como rey en una finca dentro de una zona exclusiva conocida como Casa Palma, y como detalle curioso, también le compró la casa de enfrente a su mamá para tenerla cerca y cuidada. Eso dice mucho de cómo maneja su mundo. Puertas cerradas, círculo pequeño, control absoluto y la familia lo más cerca posible, pero sin andar presumiendo cada movimiento. También se ha dicho que dirige parte de sus negocios junto a una mujer llamada Natalia Fernández Varela Carral, a quien algunos señalan como una figura muy cercana en su vida actual. Pero otra vez, como siempre pasa con Colunga, todo queda en ese terreno nebuloso donde él no confirma, no niega, no explica y deja que la gente se desgaste sola haciendo teorías. Y luego pareciera que es todo lo contrario. Entonces, si no dices algo está mal. Por estar tanto tiempo fuera de la pantalla, empezaron a circular rumores bastante pesados sobre su salud. Que si estaba demasiado delgado, que si estaba enfermo, que si tenía cáncer. El chisme creció todavía más cuando regresó con El secreto de la familia Greco, donde apareció envejecido, canoso, arrugado y con una imagen bastante lejos del galán impecable que muchos recordaban. Las redes no perdonaron. Se llenaron de memes, comentarios y gente diciendo que el tiempo lo había destruido. Pero la verdad es que mucho de ese aspecto formaba parte de una caracterización para interpretar a un personaje oscuro, un hombre siniestro, desgastado y perturbador. Para muchos amigos, dicen que ahí Colunga hizo algo que pocos galanes se atreven a hacer: sacrificar la vanidad para meterse en un papel que no lo mostraba bonito, sino incómodo. Actualmente, Fernando Colunga sigue activo, lejos de las redes sociales, lejos del exhibicionismo barato y todavía rodeado de misterio. No necesita subir historias, ni explicar cada paso.
ni hacer transmisiones para demostrar que sigue vigente. A estas alturas, su marca es justamente esa: aparecer poco, hablar menos y dejar que el mito haga el trabajo pesado. Ahí lo tienen, amigos. Fernando Colunga, el galán intocable, el hombre de los millones, el actor disciplinado, el empresario inmobiliario, el carácter difícil y el famoso que convirtió su vida privada en una caja fuerte. Con la prensa, cada vez que algo pasa, yo creo que más bien uno vive su vida, es una parte. Algunos lo admiran por reservado, otros creen que ha usado el misterio como escudo, pero lo cierto es que, después de tantos años, sigue siendo una figura que provoca curiosidad, dudas, teorías y conversación. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de Fernando Colunga? ¿Crees que es simplemente un hombre reservado que supo cuidar su vida privada? ¿O piensas que detrás de tanto silencio hay secretos que la televisión mexicana nunca quiso contar? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Porque aquí en Tutoriales Kerberin seguimos destapando esas vidas de la farándula mexicana, donde detrás del galán perfecto, la sonrisa impecable y el romance de novela, también hay poder, rumores, estrategias y muchas preguntas sin responder.